Hola a todos, muy buen domingo. ¿Cómo están? Quisiera que le preguntaras a la persona que está a tu lado cómo se encuentra en esta mañana. Pues miren, nosotros hoy estamos más alegres de lo normal. ¿Y saben cuál es la razón? Bueno, la razón es que en este momento nos estamos congregando de manera presencial en nuestra reunión en las instalaciones de Fundación Amigos. Para nosotros es un gran gusto y sobre todo una enorme felicidad el que otra vez podamos vernos cara a cara. Quizás estuvimos mucho tiempo acostumbrados a vernos detrás de una pantalla a través de las diferentes plataformas digitales, pero déjame decirte que hoy es un gran día y que el Señor tiene una palabra muy especial para ti. Como ya lo sabes, si es que ya llevas tiempo siguiéndonos, te podrás haber dado cuenta que todo este bimestre hemos estado hablando sobre la montaña de la familia, la importancia de poder desarrollarnos y llevar a cabo una relación sana con cada uno de los miembros de nuestra casa. Si tú eres nuevo, déjame decirte que este tiempo es un tiempo en donde Dios te va a hablar mucho, porque a veces como personas nos preparamos para nuestras áreas laborales, en el área que tú te desenvuelvas. Yo estoy seguro que tomas cursos, aprendes diferentes dinámicas de cómo hacer mejor tu trabajo, pero desgraciadamente a veces no sabemos cómo llevar la relación en casa. Déjame decirte que en Fundación Amigos estamos muy interesados en que cada una de las familias que asiste a nuestra iglesia, a nuestra casa, podamos desarrollar todo ese potencial como Dios quiere que se haga. Nada lo hemos inventado nosotros, todo tiene su fundamento bíblico, así que si tú quieres seguir conectado en este tiempo, en esta reunión y sobre todo con este tema tan importante como lo es la familia, quédate todo este tiempo que va a durar la transmisión. Y bueno, también a todos aquellos que en este momento nos están viendo a través de YouTube o bien a través de Facebook, déjame decirte que este es el tiempo en donde tú tienes que reventar ese botón de like, de me encorazona, de todas las reacciones que tú quieras. Vamos a hacer una fiesta virtual y vamos a ver quién de todos es el que aprieta más veces ese botón. Bien, comienza a saludar también a las personas. Como tú puedes notar, en la transmisión está diciendo qué personas están viendo este video. Así que, ¿por qué no saludas a esa persona que te aparece que está viendo también el video contigo? Dale los buenos días, la bienvenida y vamos a disfrutar juntos todo este tiempo, que es un tiempo que Dios ha preparado. Y bueno, finalmente quiero recordarles que las células seguimos de manera virtual. Ya saben, el link o la plataforma que tu líder utiliza para llevar ese mensaje fresco entre semana, que yo creo que a todos nos ayuda, a todos nos edifica. Así que por favor no dejes de asistir a tu célula, aparte ese tiempo, esos días son sagrados. Para mí los martes, los miércoles son días en los que tengo que apartar sí o sí ese tiempo. Todas mis actividades las muevo para que no se toque esa hora ni ese día, porque sé que al final no es una cita con el hombre, sino es una cita que tengo con Dios. Y sé que el mensaje que se va a hablar es un mensaje que Dios me va a preparar para ese tema o bien Dios me va a levantar el ánimo para ese momento. Así que hoy te quiero animar a que no te despegues de tu pantalla, de tu celular, de la televisión o de tu computadora donde nos estés viendo y disfrutemos juntos esta reunión que Dios tiene preparado para nosotros. Así que por favor, vamos a darle compartir a esta publicación, compártela en el grupo más chistoso que tú formes parte, dale compartir en ese grupo. O bien, si tú quieres compartirla solamente para todos tus amigos, también lo puedes hacer, pero por favor vamos a hacer tres cosas: darle like, me encorazona o la reacción que tú quieras, darle compartir y también dale comentar. Saluda a las personas que sabes que en este momento también están viendo esta transmisión. Y bueno, en este momento vamos a comenzar con esta palabra que Dios tiene para nosotros. Así que bienvenido, acomódate en tu lugar, disfrutemos de este tiempo juntos y vamos a disfrutar. Y aplaude aquí con nosotros. Este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor tan fiel.
es el día que hizo nuestro Señor tan fiel. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, sobrenatural. Oh, ¿y por qué no brincas conmigo? Y yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré, alabaré, y yo cantaré, bueno es Dios, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Oh, oh, oh. Y todos aquí. Canta, Dani, este es el día. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré. Yo me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré. Dile al que está a tu lado. Este es el día que hizo nuestro Señor y yo le alabaré. Yo me alegraré. Todos aplaudiendo. Oh, 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 oh. Y yo cantaré. Bueno es Dios, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré, alabaré. Oh, 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 oh. Aleluya. Este es el día. Dale ese aplauso a Jesús. Bueno, buenos días a todos, buenos días a la familia Fundación Amigos, y si es la primera vez que te conectas a nuestro canal, eres bienvenido. Te damos gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Yo te doy gracias por cada familia que está, Señor, viendo esta transmisión. Yo te pido que tú bendigas a cada familia, Señor, y que tú hables a nuestros corazones. Dios, haz una obra maravillosa, Señor, para que tu palabra nos traiga luz, nos traiga, Señor, entendimiento, y que podamos vivir vidas más felices, vidas más en orden, Señor, y de verdad queremos disfrutar todos los beneficios que tú has puesto en tu mesa para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir nuestro propósito por el cual tú nos creaste. Gracias, Jesús. Y bueno, esta mañana, en esta tarde o noche, ¿verdad? Que tú estés viendo esta transmisión, yo quiero hablarte acerca de los valores. Estamos terminando casi nuestro bimestre acerca del tema de la familia. Así es de que yo esta mañana yo te doy la bienvenida y de verdad que es un gusto que tú estés aquí. Y bueno, este es un tema que la verdad pues es también muy extenso. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible, lo más sustancioso. Y bueno, entrando en tema, yo la otra vez estaba viendo una casa, ¿verdad? Tengo un amigo que se dedica a la construcción y en California, y nos estaba platicando que él trabaja comprando casas, comprando inmuebles, y lo que hace es restaurar esas casas. Y bueno, en esa plática nos estaba comentando cómo a veces hay casas que se ven aparentemente bien,
pero los cimientos de la casa, cuando no están bien, no están fuertes, aunque lo demás esté aparentemente bien, esas casas definitivamente no son buenas candidatas, ¿verdad?, para una compra-venta. Y yo le preguntaba, ¿pero qué no es mejor que tú las hagas? Y él me decía, es que si los cimientos están fuertes de una casa, es mucho más fácil, y viceversa. Entonces, una casa sin cimientos precisamente es una perfecta ilustración apta para los problemas que hoy en día estamos viviendo tu familia y la mía, las familias de nuestra nación, y yo diría que de todo el mundo. Todos nos sentimos, ¿verdad?, que está pasando algo con los cimientos morales de nuestra cultura. En los últimos años yo veo que han aumentado, pues obviamente, los problemas familiares, como son los embarazos entre adolescentes, y ¿se debe a una falta de educación sexual? No lo creo. El suicidio también ha aumentado entre los jóvenes, creo que tampoco se debe a que tenemos una sociedad más compleja y estresante. Son la violencia, los asesinatos de cada día, ¿verdad?, los femicidios, y lo que vemos en las calles, el mal uso de las armas. Ese es el problema. ¿Tú qué piensas? ¿Es el resultado acaso de las leyes ineficaces de nuestro país? ¿O hay algo más que fundamentalmente esté causando este tipo de problemas? ¿O qué está obrando en este tipo de problemas? Yo creo que tales problemas tienen un origen mucho más profundo. Creo que penetra hasta los mismos cimientos de lo que la gente de nuestra sociedad y en nuestros hogares cree, y cómo percibe a este mundo. Nuestro anhelo por la gratificación instantánea y las soluciones fáciles no ayudan para nada en esta situación. No encontraremos la respuesta para la violencia en un supermercado, obviamente, y tampoco creo que la solución está en una visita a una tienda para comprar ropa de marca a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso no va a impedir que nuestros hijos roben o que engañen, y no podemos tampoco resolver la crisis de sexualidad durante un programa de televisión de 60 minutos. Debemos, creo que, profundizar en este tema, y debemos de mirar más allá de los síntomas y tratarlos, ¿verdad?, tratar las causas fundamentales de este problema. Creo que una de las razones primordiales por las cuales esta generación está batiendo récord de deshonestidad, de falta de respeto, de promiscuidad, de sexual violencia, suicidio y demás patologías es que ha perdido precisamente su apuntalamiento moral. Eso se está erosionando, ¿verdad? La fe se está erosionando, la fe que es fundamental en la moralidad y la verdad, y no parecen poder esta generación distinguir entre lo bueno y lo malo. Un entendimiento claro de lo que es bueno y de lo que es malo le daban antes a nuestra sociedad una norma moral con la cual medir el crimen y el castigo, la ética comercial, los valores comunitarios, el carácter y la conducta social. Era la lente por medio de la cual nuestra sociedad veía la ley, la ciencia, el arte, la política, la cultura en general. Yo creo que así se proporcionaba, ¿verdad?, un modelo coherente que fomentó el desarrollo sano de la familia y de comunidades unidas, y alentaba también la responsabilidad y el comportamiento moral. Pero eso ha cambiado drásticamente. Nuestros hijos ahora se están criando en una sociedad y que en general está rechazando las ideas de la verdad y la moralidad. Una sociedad que ha perdido la habilidad de discernir entre lo que es bueno o es malo. La verdad hoy en día se ha convertido en cuestión de gustos, ¿verdad? La moralidad ha sido reemplazada por la preferencia individual. Obviamente cada persona, hoy es frecuente que te digan, pues si eso te hace sentir bien, pues hazlo. Y bueno, nuestros hijos ya no escuchan las palabras bueno o malo en los medios de comunicación, en las agencias publicitarias. Ahora son bombardeados con horas de sonidos e imágenes que ensalzan la inmoralidad y se burlan también de los valores bíblicos. En las escuelas ofrecen una educación libre de valores, ¿verdad?, moralmente neutra. Y algunos maestros, inclusive los libros de texto, les dicen a nuestros hijos que no podemos decirles lo que es bueno o lo que es malo. Y ustedes deben decidir por su propia cuenta, tomar sus propias decisiones. Solo nosotros como maestros les podemos enseñar las opciones.
No es difícil darse cuenta, ¿verdad?, que tales mensajes no son valores neutrales. Este tipo de valores neutrales enseñan el relativismo moral, la creencia de lo que es cierto para ti y que tal vez no sea cierto para mí. Pronto nuestros hijos hoy se encuentran en un ambiente educativo que rechaza la idea de la verdad absoluta. Muchas escuelas secundarias y universidades de la actualidad no solamente refuerzan, sino ensalzan esa forma de pensar. En un ambiente así, no debería de sorprendernos, ¿verdad?, que la generación de hoy declara que la verdad absoluta no existe, que toda verdad es relativa. La mayoría dice que todas las cosas en la vida son negociables y que no se puede saber nada a ciencia cierta, ¿verdad?, salvo lo que se experimente pues en la propia vida. En otras palabras, esta generación y verdad, este tipo de pensamiento no creen que se pueda definir nada como bueno o como malo. En forma definitiva, ¿verdad?, padres y jóvenes se refieren a ciertos comportamientos y dicen: a mí me parece mal, pero cada uno tiene que decidir por sí mismo. Si está bien para él, no puedo obligar a nadie a que pueda creer lo mismo que yo creo. Y por supuesto que mucho hay que decir, ¿verdad?, el respeto a la opinión ajena. Pero nuestra sociedad ha enfatizado demasiado la decisión personal y la tolerancia que prácticamente una generación entera de jóvenes ha rechazado la existencia de normas absolutas de lo que es bueno o de lo que es pues malo. Hoy en día estamos librando una batalla que es emocional e intelectual. Muchos reconocen la existencia de la verdad bajo ciertas circunstancias, pero luego niegan ese punto de vista cuando se presenta la cuestión de otra forma. Por ejemplo, algunos dicen que la Biblia brinda una descripción clara, indiscutible de la verdad moral. Sin embargo, otros dicen que los humanos, ¿verdad?, somos capaces de comprender el significado de la verdad. Aparentemente reconocen que existe una relación entre la palabra Dios y la verdad moral. Cuando no tenemos clara la verdad, nuestras ideas acerca de la diferencia entre lo bueno o lo malo es inestable, algo que está sujeto a cambios, algo que es relativo, circunstancial y personal, no permanente y universal. Cuando se trata de moral y la ética, ¿verdad?, de la verdad significa algo distinto para cada persona. Nadie puede estar absolutamente seguro de poseer la verdad. Esa es la manera de pensar. Muchos pensamos que todo en la vida es negociable, o muchos piensan que todo en la vida se negocia. Es probable que no nos hemos dado cuenta de los efectos devastadores de tal punto de vista, y muy pocos reconocen que algunas cosas en la vida no pueden negociarse. Es claro que el cimiento sobre los cuales muchos padres de familia, pastores, líderes, psicólogos escolares estamos intentando construir, y eso se está derrumbando. Los conceptos bíblicos tradicionales están erosionando. En la mayoría de personas, y sobre todo entre los jóvenes, ¿verdad?, carecen de ideas morales más básicas que las generaciones anteriores que antes daban por sentado. Muchos hoy están luchando por el concepto de la verdad y con la manera de aplicarla a su propia vida y a su propia experiencia. Muchas personas hoy están confundidas en cuanto a lo que es la verdad absoluta y quién la determina. Sienten incertidumbre, sienten preocupación acerca de cuáles son las verdades absolutas y lo que hace que sean absolutas. En consecuencia, están tomando decisiones condicionales, optando por lo que parece ser la mejor alternativa, ¿verdad?, en el momento, sin referencia a ningún conjunto fundamental de preceptos o principios básicos que en su comportamiento, que se basa en su comportamiento. Muchas personas no entienden o no aceptan la verdad absoluta, es decir, aquello que es cierto para toda persona, en toda época, en todo lugar, ¿verdad? La verdad absoluta es una verdad que es objetiva, es universal y es constante. Por ejemplo,
Si yo pongo, ¿verdad?, un horario, una regla, una directriz familiar y establezco, ¿verdad?, un horario para que mis hijos lleguen a las 11 de la noche para hacer algún trabajo escolar o para salir con amigos, yo he establecido en ese momento una norma firme que debe ser respetada. Si mis hijos obedecen el horario, estarán haciendo lo bueno. Si lo violan, estarán haciendo lo malo, pero debemos considerar que esa norma de llegar a las 11 de la noche no es una verdad absoluta. No se aplica, ¿verdad?, a toda persona, en toda época o en todo lugar. Las comunidades, los estados y los gobiernos pueden crear ordenanzas, reglamentos y leyes que deben obedecer, pero no son necesariamente verdades absolutas. Las ordenanzas pueden cambiar, los reglamentos se vencen y algunas leyes se aplican en ciertos estados. Hasta el arreglo del horario que mis hijos pueden llegar, ¿verdad?, llegar a las 11 de la noche puede también cambiar un día. En contraste, una verdad absoluta siempre será objetiva, universal y constante. Si nuestros hijos van a aprender cómo distinguir entre lo bueno o lo malo, ¿verdad?, deben de saber cuáles verdades son absolutas y por qué lo son. Necesitan saber cuáles normas de comportamiento son correctas para toda persona, en todo lugar, en toda época. Necesitan saber quién determina la verdad y por qué. George Barna es un investigador, ¿verdad?, que se dedica a hacer encuestas en los Estados Unidos, y él, juntamente con otros investigadores, hizo una encuesta con lo cual reflejó una revelación asombrosa. Y este estudio incluyó, ¿verdad?, que cuando nuestros jóvenes no aceptan una norma objetiva de las verdades, fíjate lo que sucede. En esta encuesta reveló que un 36%, ¿verdad?, es más probable que le mientan a usted como padre. Un 48% más probable que le mientan a usted, ¿verdad?, como padre. Imagínate qué devastador es esto para la familia. Un 48% que copie en el examen. 2 veces es más probable que intenten dañar a alguien físicamente. 2 veces también es más probable que puedan ver películas pornográficas. 2 veces también más probable, ¿verdad?, que se embriaguen. 2,24 veces más probable que roben. 3 veces más probable que usen drogas ilícitas y 6 veces más probable que intenten el suicidio. Cuando nuestros hijos, escucha papá, mamá, no aceptan la verdad como una norma objetiva que gobierna su vida, este mismo estudio, ¿verdad?, nos muestra que un 65% más probable es que desconfían de la gente. 2 veces más probable que se sientan decepcionados. 2 veces más probable que se sientan con profundo enojo contra la vida, 2 veces más probable que carezcan de propósitos y 2 veces más probable que sean personas resentidas. Lo que nuestros jóvenes piensan de la verdad tiene un efecto determinante en su comportamiento, en las decisiones que toman y en las actitudes, ¿verdad?, que presentan. Pero la pregunta es, ¿qué tiene la verdad que afecta el comportamiento? Funciona así. Cuando crees que existe una norma objetiva para distinguir entre lo bueno o lo malo, que ciertas cosas están bien para toda persona, en toda época, en todo lugar, reconoces entonces que hay directrices morales, ¿verdad?, y ética fundamental que existe independientemente de cada opinión personal. Reconoces la diferencia entre lo bueno o lo malo, y verdad, porque eso es algo objetivo, eso es algo que se define más allá de nosotros y no se determina subjetivamente. Eso es universal, ¿verdad? Es para toda persona, en todo lugar, y es también constante porque es para toda época y no tiene cambios de día en día. Cuando se acepta una norma objetiva de la verdad, se acepta un punto de vista moral y ético que guíen nuestras decisiones de lo que es bueno o de lo que es malo. La perspectiva de la verdad funciona como una lente a través de la cual se ve toda la vida y sus muchas opciones. El motivo entonces por qué es más probable que la gente, las personas, no acepten la verdad objetiva, mientan, engañen o se embriaguen, es que están viendo sus opciones a través de una lente defectuosa.
han aceptado una perspectiva universal de la verdad que no les permite ver la diferencia entre lo bueno o lo malo, entre lo falso y lo auténtico. Hoy la mayoría, ¿verdad?, cree que puede justificar mentir a su padre o a su madre, que el engaño les puede ayudar inclusive a salir adelante, o que el robo les puede ayudar a vengarse. Y tal vez tú digas, ¿no se dan cuenta de que están equivocados? ¿No se dan cuenta del dolor que están causando? No, la mayoría de ellos no se da cuenta porque desde su punto de vista todo es negociable. Si las circunstancias lo exigen, piensan que sus acciones lo justifican. Piensan y viven en base a una perspectiva distinta, una perspectiva que considera lo bueno y lo malo, ¿verdad? O lo malo, ¿verdad?, como algo dinámico y cambiante. Pero esta forma de pensar les engaña, haciéndoles creer que las decisiones malas son buenas. En consecuencia, aceptan lo falso y piensan que están consiguiendo pues algo auténtico. La mayoría de las falsificaciones que aceptan las personas ofrecen beneficios, ¿verdad?, inmediatos, mientras que las decisiones correctas parecen ofrecer beneficios a largo plazo. El pecado se presenta, ¿verdad?, en paquetes atractivos de nuestra cultura e inclusive, ¿verdad?, incluyen una promesa de satisfacción inmediata. Por eso muchos optan por el pecado, porque ofrece gratificación instantánea. Por otra parte, las decisiones correctas frecuentemente requieren posponer, ¿verdad?, la satisfacción inmediata para poder lograr mejores beneficios a largo plazo. Por este motivo, la verdad le cuesta competir con las falsificaciones, pero una falsificación sigue siendo eso, una falsificación, un sustituto del original. Muchos hoy en día están sufriendo de las consecuencias de haber conseguido, ¿verdad?, esas gratificaciones instantáneas y haber escogido un sustituto dañino. Una adolescente llamada Mónica escribió una carta polémica que dice: las relaciones sexuales me han dado las emociones más solitarias que he vivido. Me han dado el temor como regalo y la vergüenza como vestido. Me han cegado los ojos con falso amor y me han dejado una profunda herida en el corazón. Y bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que nuestros hijos no quieren vivir momentos pasajeros o emociones solitarias que reciben de un falso amor. Ellos quieren lo auténtico, pero si ellos tienen convicciones sólidas acerca de la verdad, nuestros hijos, ¿verdad?, más bien si ellos no tienen convicciones sólidas acerca de la verdad, ellos indefectiblemente escogerán y comprarán lo falso. Cuando ellos rechazan la verdad como una norma objetiva, su perspectiva de la vida se distorsiona. Cuando eso pasa, aceptan fácilmente las falsificaciones. Cuando aceptan entonces las falsificaciones, empezarán a tomar decisiones equivocadas. Y cuando toman decisiones equivocadas, sufrirán las consecuencias negativas. La opción es literalmente escoger entre la verdad y las consecuencias. Salmo capítulo 11, en el versículo 3, fíjate lo que nos dice. Si se destruyen los cimientos de una sociedad piadosa, ¿qué pueden hacer los justos? La verdad que da miedo educar, ¿verdad?, a los hijos en medio de una generación perversa y adúltera, como dice la palabra. No hay respuestas fáciles, pero hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en Dios, no es demasiado tarde y para reforzar los cimientos que de alguna manera están siendo destruidos. Si usted y yo estamos dispuestos a dejar de lado la mentalidad del arreglo rápido, ¿verdad?, y enfrentar la realidad de lo que es una comunidad que la verdad hemos estado edificando mal, ¿verdad?, no va a ser fácil, pero hay esperanza. Y tenemos que permitirle a Dios que Él opere en nosotros como padres. Nuestra crisis es producto de cambios significativos que se han ido dando a lo largo del tiempo por la manera en que los seres humanos conciben a Dios y el mundo. Así que antes de hablar de cómo ayudar a distinguir a nuestros jóvenes entre lo bueno y lo malo, deberíamos de dar un vistazo, ¿verdad?, una mirada a los cambios a la luz de la historia. Los cambios empezaron en el jardín del Edén,
cuando la serpiente convenció a nuestros primeros padres que confiaron en su propia razón en lugar de obedecer el mandamiento de Dios. Pero estos cambios, ¿verdad?, tienen también su paralelo en la historia del pueblo de Israel. Durante la época de Samuel, el profeta, el último de los jueces, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, los ciudadanos más importantes de Israel se reunieron tras una convocatoria, fueron al lugar donde estaba Samuel y le dijeron, ¿verdad?, constitúyenos un rey, ahora un rey que nos gobierne, como, ¿verdad?, como todas las naciones tienen. Samuel se había criado en una sociedad que reconocía a Dios como único soberano, una sociedad que atribuía su confianza a Dios, ¿verdad? Los grandes actos y los grandes sabios, los jueces, hombres y mujeres como Moisés, como Josué, como Débora. Y Dios entonces le dijo a Samuel, es a mí a quien han desechado, para que no reine ahora sobre ellos. Escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y diles cuál será el proceder del rey que reinará sobre ellos. Samuel el profeta entonces obedeció, ¿verdad? Y les dio a los líderes de Israel lo que les dijo que lo que resultaría si ellos insistían en usurpar el lugar de Dios en el trono, ¿verdad? Y coronaban a un hombre como rey en su lugar. Primera de Samuel capítulo 8 del verso 11 al 18 nos dice, el pueblo rechazó la advertencia de Samuel, insistió en sus demandas. Samuel, obviamente con el permiso de Dios, autorizó. El pueblo de Israel, imagínate, fue gobernado por un paranoico, que era Saúl, un adúltero, que fue David, y yo diría un megalómano como Salomón, hasta que finalmente, tan solo 3 generaciones después, la nación fue dividida por la necedad del cuarto rey de la nación de Israel. Pero la pregunta, ¿por qué tanto drama? ¿Por qué era tan malo que quisieran un rey? ¿Qué problema habría con el que el pueblo de Israel quisiera un gobernador humano para guiarlos a la batalla? ¿Cuál era el problema entonces? El problema no era tanto que Israel quisiera un rey, sino que quisieran mirar hacia un hombre y no hacia Dios en busca de liderazgo y de juicio. Cometieron el error de pensar que el liderazgo humano sería más inmediato y eficaz que los métodos de Dios. Es como un navegante, ¿verdad?, que neciamente quita su mirada de las estrellas y opta por navegar según las posiciones de sus compañeros de tripulación. Israel entonces decidió que un hombre guiara a la nación de acuerdo con sus propias ideas de lo que era mejor para ellos. El error de Israel fue que rechazaron al Dios infinito e inmutable como rey y pusieron a un hombre en su lugar. De manera similar, creo que en nuestra cultura moderna ha destronado a Dios como la fuente definitiva de la verdad, como la fuente definitiva de la moralidad y obviamente ha entronado a los hombres en lugar de Dios. Los conceptos de la verdad y la moralidad están indisolublemente a la naturaleza y al carácter de Dios. El reconocimiento de un Dios infinito e inmutable daba sentido a toda la experiencia humana y proporcionaba una base valiosa para los interrogantes sobre lo que es bueno o es malo. El Renacimiento también marcó un cambio importante en este tipo de pensamiento humano, en contraste, ¿verdad?, con el tiempo del medioevo, ¿verdad?, en el cual el tema principal era el arte, la literatura, la filosofía, y entonces en ese momento era glorificar y todavía servir a Dios. Los artistas y los pensadores del Renacimiento exaltaban también al hombre y sus habilidades. Este cambio también hizo surgir una doctrina llamada humanismo, que enfatizaba la dignidad y las habilidades humanas y consideraba al hombre el centro de todas las cosas, ¿verdad? El amo de su propio destino, el capitán de su propia alma. Un énfasis que finalmente llegó a una perspectiva no bíblica del hombre y de su relación con su creador. A medida que este modo de pensar fue siendo establecido, la dependencia de Dios como fuente de la verdad y de la moralidad comenzó a decaer por parte del hombre. Tal vez el Renacimiento solo habría tenido un impacto mínimo en la forma de pensar del hombre, si no lo hubiera seguido, ¿verdad?, inmediatamente un periodo histórico también conocido como la Ilustración o la Edad de la Razón.
El hombre debía depender de sus propios poderes, de razonamiento, si esperaba poder discernir la verdad. Las normas de lo bueno y de lo malo no se basaban en la naturaleza y el carácter de Dios. Ahora eran producto del razonamiento humano. Han existido dos históricas influencias adicionales que formaron precisamente la manera de cómo muchas personas modernas, incluyendo nuestros jóvenes, piensan el día de hoy. Piensan y actúan el día de hoy. La primera de ellas es la revolución industrial. Y aunque fue un periodo explosivo, ¿verdad?, de productividad, de avances humanos, de inventos, de innovaciones y mejoras, ya no sintieron la necesidad de mirar hacia arriba, hacia Dios. Solamente necesitaban mirar hacia abajo introspectivamente. Este cambio en el pensamiento logró convencer a hombres y a mujeres de que ellos, ¿verdad?, no Dios, eran los árbitros de la verdad y de la moralidad. La razón humana había reemplazado a Dios como objeto de adoración del hombre moderno. Los logros humanos hicieron que el hombre se volviera arrogante, confiado en sus propias habilidades para crear el bien y juzgar el mal. Finalmente, con la publicación y con la aceptación cada vez mayores de teorías como la teoría de Darwin, Dios se convirtió en una persona, diríamos, no grata, ¿verdad? No grata, inoportuna y superficial, dejando al hombre libremente, ¿verdad?, por lo menos en su mente, para juzgar la verdad, para sacar sus propias conclusiones acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, independientemente de Dios y de sus estatutos. En cambio, ¿verdad?, este cambio realizado por estas 4 influencias históricas se dio el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial y el Darwinismo. Resultaron en 2 modelos distintos de la verdad, de los cuales reflejan 2 formas opuestas de concebir a Dios y el mundo. De ahí salieron 2 modelos. El modelo 1, que define que Dios es la verdad para todos y es objetiva y absoluta. Y el modelo 2, que el individuo define la verdad, es subjetivo y depende de las circunstancias. En consecuencia, el segundo modelo, ¿verdad?, que es el modelo relativista, es el que la mayoría de las personas ha adoptado. Han formado y moldeado su perspectiva del mundo. Es la lente a través de la cual ven las opciones de la vida, la base sobre la cual toman las decisiones para ellos. Colosenses capítulo 1, en el versículo 17 dice: en él todas las cosas subsisten. Está dentro del contexto del orden natural, ¿verdad? Esto que estamos hablando. Esto está dentro del contexto natural. Dice ahí Colosenses, en él todas las cosas subsisten. Y en realidad esto es cierto, porque en cuanto a la perspectiva del mundo, de la persona, en la base filosófica del hombre o la mujer, es un contexto natural. Dios es el adhesivo, escucha, Dios es el adhesivo que mantiene todo unido. Él es la clave que resuelve el enigma. Es lo infinito que define lo finito. Es lo absoluto que le da sentido a los demás. Debe existir lo absoluto, ¿verdad? Si tiene que haber moralidad. Debe existir lo absoluto si tiene que haber valores reales. Si no hay, ¿verdad?, un absoluto más allá de las ideas del hombre, entonces tampoco hay un recurso final del cual valerse para juzgar entre individuos y grupos, ¿verdad?, cuyos juicios difieren o son diferentes. No nos queda sino opiniones contrarias. Los cambios culturales no ocurrieron repentinamente. Las ideas y las filosofías no se venden por la calle como comida, ¿verdad? Se desarrollan más bien como una tormenta. Antes de que una tormenta venga, vemos cambios en el clima, hay nubes oscuras, baja la presión barométrica o aumenta más bien la velocidad, ¿verdad?, del viento, y baja la presión barométrica. Cada uno de estos cambios pues es gradual, es insignificante a lo mejor por sí solo, pero sumándose a los demás, forman los componentes de una tormenta de proporciones catastróficas. De manera similar, el cambio fundamental en el concepto de la gente, ¿verdad?, que el concepto que tiene la gente va formándose gradualmente a través de los siglos. A medida que el tiempo pasa de generación en generación, pues van aceptando nuevas ideas. El teólogo y filósofo llamado Francis Schaeffer dice: la pérdida de valores tradicionales se difundió
en 3 formas distintas en la gente de nuestra propia cultura y en los demás pueblos del mundo. Fíjate, en 3 formas distintas. La primera, geográficamente, se extendió desde Europa, ¿verdad?, continental hasta Inglaterra. Después de un tiempo, ¿verdad?, cruzando el Atlántico hacia los Estados Unidos de América. Culturalmente también se difundió en las diversas disciplinas, desde la filosofía hasta el arte, la música, la política, la cultura general, ¿verdad?, como en las novelas, la poesía, el teatro, las películas y aún en la teología. Y socialmente también se difundió, ¿verdad?, ese pensamiento, ¿verdad?, la pérdida de valores desde los intelectuales a las personas educadas y luego por los medios de difusión masiva a todo el mundo. Desde el comienzo del siglo XX, ¿verdad?, en adelante, la transmisión de valores tradicionales de una generación a otra comenzó, ¿verdad?, a disminuir, así como los automóviles viejos que ya no circulan. Esa pérdida de valores tradicionales fue facilitada por los enormes cambios sociales que se ha ocurrido en este siglo. Estos cambios no son necesariamente malos por sí mismos, sin embargo, han tenido un efecto desastroso por las maneras en que se ha contribuido a la crisis de la verdad, permitiendo que el cambio de una perspectiva del mundo centrado en Dios a una perspectiva antropocéntrica, o sea, se sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas, y eso se ha apoderado de nuestras generaciones, todas juntas, en sumado, ¿verdad?, creando la tormenta generacional que ahora se está, ¿verdad?, que estamos librando esta batalla a nuestro alrededor. A sabiendas o no, usted como padre, usted como mamá, nosotros a veces estamos siendo contribuyentes o estamos contribuyendo a estas mismas fuerzas de las cuales tanto deseamos proteger a nuestros hijos. Un tercer factor que moldean a nuestros jóvenes y la manera de cómo ven el mundo es la prosperidad económica sin precedentes que siguió la Segunda Guerra Mundial. Los consumidores en ese tiempo comenzaron a comprar más televisiones, el Producto Interno Bruto subió. Sin embargo, ¿verdad?, este auge económico afectó algo más que el bolsillo de la gente y afectó precisamente la forma de vivir, de pensar y de educar a los hijos. La nueva prosperidad alentó a un nuevo materialismo. Había, ¿verdad?, amanecido una nueva época de consumismo como nunca antes. Las familias comenzaron a adquirir viviendas, automóviles, artículos de comodidad y pues de extravagancia. Y lo que es más importante, estas personas, ¿verdad?, empezaron a estar presionados por las cosas materiales y los medios de cómo adquirir esas cosas materiales, y eso comenzó a ser más importante que otras cosas como la educación de los hijos. Ese tiempo de prosperidad creó una actitud, una actitud en la que se valoraba cada vez más los beneficios materiales en comparación con otras prioridades, por ejemplo, como tener una íntima relación con Dios o vivir cerca de los miembros de la familia, valores que han ido perdiéndose cada vez más durante las últimas 4 generaciones. Todo esto influyó en la educación de toda una generación que se fija metas. La mayoría de las personas se fijan metas predominantemente económicas y no morales. La meta más comúnmente expresada por muchos padres de la década de los 50 y de los años 60 precisamente era darle a mis hijos las cosas que yo nunca tuve. Al hacerlo, muchos de ellos descuidaron su responsabilidad de crear un marco de referencia moral para su descendencia. El antiguo libro de los Jueces habla de las generaciones de Israel, de los israelitas. Ellos se criaron después de los grandes acontecimientos del Éxodo y de la conquista de Canaán. La generación de Josué, ¿verdad?, que había visto las aguas del Mar Rojo separarse, habían recibido la ley en el monte Sinaí y habían luchado en la batalla de Jericó. Permanecieron fieles a Dios y a su ley. En la generación que conocía al Señor, esa generación que había testimoniado sus grandes maravillas. Al hacerlo, muchos de ellos descuidaron su responsabilidad de crear un marco, ¿verdad?, para sus generaciones nuevamente. En Jueces capítulo 2, en el versículo 7 en adelante dice: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Qué pasó con esta generación? Por algún motivo, la tercera generación después del Éxodo recibió menor influencia de sus padres, que conocían a Dios y lo que él había hecho por Israel, que de la cultura, ¿verdad?, que les rodeaba, una cultura llena de ídolos y de falsificaciones. Estas cosas, escucha, fueron puestas como ejemplo para nosotros, porque las mismas cosas están sucediendo el día de hoy. Vemos una generación de niños que reciben menos influencia de sus padres, ¿verdad?, y la sociedad que los rodea. Una sociedad llena de ídolos y también de falsificaciones. Una sociedad incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Una sociedad que no puede distinguir entre lo que es verdad, o ahora sí que falso y original. Una sociedad que no distingue entre lo humano y lo animal, entre varones y hembras, entre la razón y la locura, entre el arte y la pornografía, entre el conocimiento y la ignorancia. Vemos una generación mala y adúltera que ni conoce a Dios ni lo ha hecho, ¿verdad?, lo que ha hecho por los que obedecen sus mandamientos. Nuestros hijos no están adoptando nuestros valores. Nuestros hijos no están adoptando nuestra moralidad. No comparten nuestras prioridades ni nuestras perspectivas. Y no podemos culpar, escucha, ni al gobierno, ni a los medios de comunicación, ni a la sociedad, ni a la Suprema Corte de Justicia, ni siquiera a las escuelas públicas. Ellos no son responsables de comunicar los valores bíblicos a nuestros hijos. Somos nosotros los que somos los responsables. Alguna vez entré a una juguetería cuando mis hijos eran pequeños y vi a un payaso, estoy por terminar, ¿verdad?, con una base redonda. Era un payaso como de madera, aglobadito de abajo, y ese payaso, por más que tú lo empujabas de un lado a otro, se volvía a enderezar. No importaba cuántas veces tú intentaras tirarlo, se enderezaba y volvía nuevamente a su posición correcta. Y bueno, ¿por qué? Porque precisamente ese juguete estaba diseñado así. El sobrepeso de su base redonda le ayudaba a superar, ¿verdad?, y a recuperar su posición pues derecha, correcta. Esa posición de este juguete precisamente es uno de los ejemplos, ¿verdad?, o es lo que nuestros hijos necesitan. Lo que ellos necesitan son convicciones fuertes, así como este juguete que tenía una base fuerte y que le ayudaba a ese payasito a colocarse siempre, no importando para dónde se tambaleara. Creo que eso es precisamente lo que nuestros jóvenes necesitan, las convicciones fuertes, que harán que nuestros hijos, que harán que nuestros jóvenes tengan una realidad de lo que es una verdad absoluta, una convicción firme acerca de la existencia, de la verdad y de las normas morales objetivas. Nos hará volver repetidamente a una posición correcta, así como este juguete, aunque lo estén presionando y empujando una cultura en crisis. Sin el peso de la verdad, nuestros hijos nunca no sabrán cuál es el lado de arriba ni cuál es la decisión correcta. La presión de la sociedad los derribará y lo más probable será que queden derrotados. Esto no es solo algo que yo crea, realmente estamos viendo los resultados. Lo más importante, ¿verdad?, que podemos hacer por nuestros hijos, la inversión más productiva, es encontrar una manera de equiparlos con un fundamento sólido de valores bíblicos, establecer en ellos una convicción sobre las normas objetivas de la verdad y de la moralidad. La ciudad de Sèvres, un suburbio de París, es la sede de la Agencia Internacional de Pesos y Medidas, una organización que establece las normas de unidad de medida. La agencia, ¿verdad?, establece normas para las medidas métricas y asegura una norma confiable para las medidas físicas alrededor del mundo. Si yo quisiera, por ejemplo, obtener la medida más exacta posible, me referiría a la norma que dicha agencia mantiene.
Si quisieras dar absolutamente, ¿verdad?, una certeza segura de las divisiones milimétricas de una regla, ¿verdad?, que son correctas, las vamos a comparar con las normas de una agencia. Si quisieras, por ejemplo, si tú tienes aquí un metro, yo aquí tengo un metro, ¿quién estableció cuántos centímetros tiene? Precisamente esta agencia. Si alguien quisiera una botella de agua, ¿verdad?, que contenga 2 litros, ¿verdad? Esta botella tiene 1 litro, ¿verdad? Yo la cotejaría con las medidas de la citada agencia. Ahora, supongamos que tú y yo estuviéramos en desacuerdo, ¿verdad?, acerca de una tabla de medidas, que de alguna manera supongamos que yo corté esto para ti. Yo lo habría medido y yo te habría dicho que mide 1 metro. Pero tú al medirlo con tu propio metro, ¿verdad?, habrías afirmado no, que no mide 1 metro. Tú dices que es 1 metro, pero en realidad no es 1 metro. ¿Cómo podríamos entonces determinar quién tiene la razón? ¿Podemos recurrir a la norma? Yo creo que sí. Hay una norma objetiva y universal de Sèvres, Francia, para determinar precisamente la validez de nuestras medidas individuales, y solo haría falta pues referirnos al original. Esto es exactamente lo que nuestros hijos necesitan. Necesitan saber, ¿verdad?, y estar convencidos de que existe una norma para resolver los reclamos acerca del conocimiento moral, una norma para determinar lo que es bueno o lo que es malo, ¿verdad?, que existe, número 1, fuera, por encima y más allá de nosotros. Eso es lo que nuestros hijos necesitan saber. Lo que tenemos que hacer al medir, ¿verdad?, los metros, también tenemos que hacerlo para discernir entre lo bueno y lo malo. Para determinar la verdad moral, primero debemos de preguntarnos, ¿cómo se compara con el original? El primer paso en este proceso entonces es probar la verdad en relación con el original. Una definición de la verdad podría ser, en parte, fidelidad a un original o a una norma. Por supuesto que la cuestión es, ¿verdad?, ¿qué o quién es el original? El desafío de ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a discernir entre lo bueno y lo malo, exige, número 1, la intervención de Dios, ¿verdad?, para resolverlo. Es imposible llegar a una norma objetiva, universal y constante de la verdad y la moralidad sin incluir a Dios pues en la escena. Si existe una norma objetiva de la verdad y la moralidad, no puede ser producto de la mente humana, o no sería objetiva. Debe ser producto de otra mente. Si existe una verdad constante e inmutable, debe ir más allá de los esquemas temporales humanos, o no sería constante, debe ser eterna. Si existe una regla universal del bien y del mal, debe entonces trascender la experiencia individual, o no sería universal. Debe de estar por encima de todos nosotros. Sin embargo, escúchame, la verdad absoluta debe ser algo o alguien que sea común con toda la humanidad, a toda la creación. Estos requisitos para una norma de la verdad y la moralidad solo se encuentran en una sola persona, y es Dios. Él es la fuente de toda verdad. Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Él es la roca cuya obra es perfecta, un Dios fiel en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Escúchame, la naturaleza y el carácter de Dios son lo que definen la verdad. Él define lo que es bueno para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, pero la verdad no es algo que Él decide, es algo que Él es. La base de todo lo que llamamos moral, la fuente de toda cosa buena, es el Dios eterno que está fuera de nosotros, en nosotros, por encima de nosotros y más allá de nosotros. En el libro de Santiago, ¿verdad?, en el capítulo 1, verso 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿verdad?, proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio, escucha, no hay cambio ni sombra de variación. La razón por la cual pensamos que existen cosas justas e injustas es porque nuestro Creador es un Dios justo. La razón por la cual, ¿verdad?, el amor es una virtud y el odio es una maldad es porque Dios nos formó, porque Él es un Dios de amor.
La razón por la cual la honestidad es buena y el engaño es malo es porque Dios es un Dios veraz. La razón por la cual la castidad moral y la promiscuidad es inmoral es porque Dios es un Dios puro. Y la razón por la cual tantos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la veracidad y el error, entre lo moral y lo inmoral, es porque nuestros padres y nosotros como padres han dejado de tomar el original como unidad de medida. Muchos miden lo que es bueno o malo según sus propias ideas en lugar del carácter de Dios. La verdad es objetiva porque Dios existe fuera de nosotros mismos. Es universal porque Dios está sobre todo y es constante porque Dios es eterno. La verdad absoluta es absoluta porque se origina en el original. Quiero darte por último esta palabra. En Jeremías capítulo 32, en el verso 37 y 40 dice: He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y ellos serán mi pueblo y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón nuevo, un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Así es de que la única manera de conocer la verdad absoluta y la moralidad que puede bendecir tu vida y que puede trascender a nuestras generaciones es conociendo el carácter y la naturaleza de Dios. Padre, te doy gracias y yo oro por cada familia para que tú, Señor, establezcas tu reino en nuestras familias, Señor, y que nosotros como padres seamos transmisores de los valores bíblicos, de las verdades absolutas, Señor, que podamos enseñar a nuestras generaciones las obras que tú hiciste, Padre, y que se levante una generación que tema tu nombre. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu temor en nosotros, que tú nos des un corazón nuevo, un camino nuevo, Señor, que tú nos enseñes para que te temamos nosotros y nuestros hijos, para que les vaya bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, espero que esta palabra pueda bendecir tu familia, que Dios les guarde, excelente semana. Vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy en tu amor. Aplaudiendo. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Brincando. Glorioso día, tu sangre me rescató.
de mi pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estaba herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Todos la gloria, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora haciendo círculos. Ahora, si tú crees que es un glorioso día, dale un fuerte aplauso al Señor. Qué buen tiempo acabamos de tener con esta palabra que trajo Dios a través de la vida de nuestra pastora. Qué tan importantes son estos tips que ella nos ha dado, sobre todo para entender cómo es que podemos tener una mejor relación con cada uno de los miembros de la casa. Estas herramientas que son necesarias para que podamos tener una mejor convivencia con cada uno de los miembros del hogar, creo que es fundamental que podamos aplicar. Y la verdad es que así como ella lo señalaba, pues obviamente todo este tipo de relaciones que se pueden generar y los vínculos entre cada uno de los miembros de la casa, pues obviamente tienen que ser para formar un mejor equipo y sobre todo para formar mejores seres humanos. Y yo creo que esa es la idea original de Dios, que cada uno de nosotros, de los miembros de la casa, a pesar de que somos tan diferentes por las edades, por los temperamentos, creo que al final cada uno de nosotros nos complementamos y sobre todo podemos aprender de cada uno de esos ejemplos que tenemos en nuestro hogar. Desgraciadamente, yo creo que como a veces muchas veces sucede, nos pueden existir, ¿no?, algunas fricciones que yo creo que es natural también por el tiempo de convivencia, pero lo importante es que no dejemos que eso genere esas grietas en nuestro hogar. Y eso es fundamental, y hoy que tú nos estás viendo, déjame decirte que la idea original de Dios es que podamos vivir en armonía en nuestra casa, independientemente de los defectos, de los errores que podamos tener como seres humanos. Creo que a través de la ayuda, de la mano de Dios en nuestras vidas, es como podremos salir adelante. Yo hoy rápidamente quiero compartirte una palabra para ti que te quedaste hasta el final y que estás disfrutando de este mensaje, que viene en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Y dice lo siguiente, le dice el Señor a Moisés, dice: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y sabes, hoy atesora esta palabra en tu corazón, porque créeme que cuando uno está con Dios, uno puede encontrar el verdadero descanso, ese descanso que sobrepasa todo entendimiento. Y yo sé que estamos pasando por un momento de dificultad, donde quizás has perdido algún familiar, algún ser cercano, pero déjame decirte que estamos en los tiempos en donde Dios quiere mostrarse a tu vida y quizás a través de estas situaciones es la única forma en donde nosotros podemos volver en sí y entender cuál es lo verdaderamente importante que tenemos aquí en la tierra. Es bien valioso que cada uno de nosotros podamos entender que lo que Dios nos establece a través de su palabra, pues obviamente nos lleva a mejorar nuestra conducta y sobre todo a dar un buen fruto para cada una de las personas que nos rodean. Hoy yo quiero animarte a que sigas manteniéndote fiel en tus diezmos y ofrendas, que yo sé que tú lo estás haciendo, pero déjame decirte que ser fiel en los tiempos de dificultad es cuando realmente se demuestra el verdadero corazón. No dejes que esta situación en la que estamos pasando, gracias a Dios, en este momento ya estamos reunidos de manera presencial aquí en Fundación,
pero déjame decirte que es bien importante que tú y yo podamos seguir manteniéndonos rectos en esta parte de ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Para mí de verdad que es un honor y sobre todo en el entender que el diezmo forma parte de algo muy importante de nuestra vida y es una de las formas en donde nosotros podemos examinar verdaderamente nuestro corazón. A veces lo hacemos de formas muy espirituales, pero déjame decirte que el diezmo y la ofrenda verdaderamente es un espejo de cómo estamos espiritualmente. Y yo hoy quiero animarte a que vengas a Fundación a dejar tus diezmos, tus ofrendas. Pregúntale a tu líder en qué horario, quién te lo puede recibir, porque déjame decirte que eso es parte de nuestra formación, que podamos aprender a prosperar y sobre todo depender completamente de Dios, porque cuando Dios le da esta palabra a Moisés, es una palabra que a mí me gustó mucho porque dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Y yo creo que entender que Dios es el único que nos puede dar descanso y no nuestra cuenta en el banco y no nuestro saldo en nuestra tarjeta. Déjame decirte que eso es de lo más importante que tú y yo debemos de aprender a entender, que el verdadero descanso no viene de tu sueldo, sino el verdadero descanso viene de Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos fieles en este principio, créeme que verdaderamente aprenderemos a descansar. Pero obviamente, como todo paso de fe, se requiere un poco, ¿no? Que nosotros nos animemos, que nosotros demos ese paso y vengamos a dejar a Fundación, ¿no? Tengo un discípulo que él no puede venir por diferentes circunstancias, tiempo, diferentes razones, pero cada semana él me envía su evidencia de su transferencia que está haciendo. Y yo estoy seguro que eso es la semilla que él está sembrando, la fidelidad que él está sembrando, y así como él, yo creo que Dios también busca y desea con todo su corazón que tú y yo seamos prosperados a gran escala. Así que hoy quiero animarte a que no dejemos de hacerlo. Y finalmente, quiero decirte sobre nuestros nuevos avisos. Es que ya regresamos. El día de ayer tuvimos una tremenda reunión con los jóvenes. Ya nos hacía falta vernos, obviamente con la sana distancia, con todas las medidas que nuestras autoridades nos están requiriendo. Pero créeme que ha sido un tiempo muy, pero muy padre. Lo disfrutamos mucho y yo quiero animarte a que si tú quizás te gustaría asistir, bueno, hay dos rangos de edad que son importantes que las autoridades nos están pidiendo que no pueden entrar. El primero de ellos es que los niños menores de 5 años no pueden entrar a las reuniones de este tipo y también las personas mayores de 60 años. Así que si tú tienes, por ejemplo, hijos que sean menores de esta edad, puedes encargarlos con tu familiar, con algún conocido y vente a disfrutar de la reunión. O bien, si tú eres una persona de la tercera edad, ya habrá el momento para que tú puedas acompañarnos y podamos volver a abrazarnos y disfrutar de este tiempo como una gran familia que somos. Así que para mí fue un gran honor el que te hayas quedado hasta el final de la transmisión. Si te quedaste hasta el final de la transmisión, ¿por qué no saludas a los que también viste que se quedaron al final? Aguantaron ahí sin distracciones, porque créanme que yo estoy en casa y también me distraigo a veces de forma muy rápida, ¿no? Que la comida, el desayuno, que tocan la puerta, diferentes cosas, ¿no? Pero yo estoy seguro que Dios está en tu hogar y si tú lo crees, escribe en el chat amén. Y si no escribes amén es porque estás ignorando a Dios. Nada, no es cierto. Escribe amén para saber que ahí estás y sobre todo para que muchas personas puedan alcanzar, ¿no? Nuestras transmisiones, que de verdad ha sido una de las cosas más padres que hemos visto, la cantidad de personas que han sido alcanzadas a través de los medios digitales. Yo creo que Dios se está moviendo y Dios está abriendo puertas, tocando corazones, y si tú fuiste uno de esos corazones que fueron tocados a través de estas transmisiones, déjame decirte que toda esta situación en la que vivimos ha sido una bendición. Sé que para muchas personas, obviamente, el duelo, el dolor por haber perdido a alguien es algo que marca, ¿no? Pero también déjame decirte que Dios sigue estando aún en medio de la adversidad. En medio de la crisis, Dios está contigo. Así que hoy nos despedimos con esta palabra que te dice el Señor, tómalo como una promesa. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Dios te bendiga y que tengan un excelente inicio de semana.
Inicia esta semana con una tremenda sonrisa, la sonrisa más grande que tengas. De esa forma iniciemos nuestra semana, que déjame decirte que mañana también Dios estará con nosotros. Cuídate mucho, Dios te bendiga, hasta la próxima.